Hola chicos del Colegio Universal, soy el profesor Walter Taipe. Vamos a trabajar hoy con el tema de polígonos, ¿ya? Vamos a ver cómo desarrollamos primero la teoría y después nos vamos a los problemas, ¿ya? Vamos a explicar de una forma detallada. Acá tienen ustedes un polígono llamado pentágono, A, B, C, D, E. La palabra poli significa varios y gonos, ángulos. Este es un pentágono, ¿ya? Quiero que sepas de que esto se llama ángulo interno y esto se llama ángulo externo del polígono, ¿ya? También debes de saber qué son las diagonales. Si ustedes unen, por ejemplo, estos dos vértices, esa línea se llama diagonal del pentágono, del polígono, ¿sí? Luego, si unimos los puntos medios, por ejemplo, M y N de dos lados del polígono, en este caso de BC y de AB, al unir esos dos segmentos, esa línea recibe el nombre de diagonal media. Entonces, por definición, la diagonal media es el segmento que une los puntos medios de dos lados cualesquiera de un polígono. Y la diagonal es el segmento que une dos vértices no consecutivos del polígono, ¿ya? Entonces hay que saber que es un ángulo interno también y un ángulo externo. Muy bien. Ahora pasamos a los tipos de polígonos. Por ejemplo, existen los polígonos equiángulo. Si a ti te preguntan qué es un polígono equiángulo, vas a responder: es el que tiene ángulos iguales, ¿ya? El polígono equiángulo tiene ángulos iguales. Ahí está. Ahí. Además, la palabra equi significa igual y ángulo, equiángulo significa ángulos iguales. ¿Está bien? Hay otro tipo de polígonos también. Le vamos a poner acá a subrayar. Ahí. Ahora pasamos al polígono equilátero. El polígono equilátero es aquel que tiene los lados iguales, ¿ya? El polígono equilátero es aquel que tiene los lados iguales. Entonces, en este caso, vamos a especificar acá: los lados son iguales. Así es. Es importante que sepan, si el polígono es equiángulo y equilátero a la vez, sería un polígono regular. Sí. Entonces, si un polígono cumple con estos dos, se llamaría polígono regular. Ponemos ahí, polígono regular. Y justamente de esto es lo que nosotros vamos a hablar a partir de ahora, ¿ya? Vamos a poner entonces acá polígono regular. Cuando te pregunten qué es un polígono regular, vas a responder: es aquel polígono cuya medida de sus ángulos son iguales y la medida de sus lados también, ¿ya? Entonces, todo polígono regular se puede inscribir en una circunferencia. Sí, claro que sí. Vamos a suponer que tenemos un pentágono regular, ¿ya? Y el cual lo vamos a inscribir en una circunferencia. Entonces, si este pentágono es regular, debe tener necesariamente todos los lados iguales, ¿ya? Todos los lados iguales. Además, todos los ángulos deben de ser iguales. El centro del polígono debe ser el mismo centro de la circunferencia inscrita. Debe ser el mismo centro. Claro que sí. Entonces, al trazar OD, así que viene a ser radio, y OE, que viene a ser radio, esos dos segmentos deben de ser iguales. Vamos a suponer que tú quieras calcular este ángulo de acá. Este ángulo se llama ángulo central, ¿ya? Ángulo central. Entonces, la primera fórmula que vamos a aprender es la medida del ángulo central. La medida del ángulo central
de un polígono regular es 360 sobre el número de lados. Ahí está. 360 sobre el número de lados. Claro que sí. Entonces, si queremos hallar teta, el valor de teta va a ser igual 360 sobre el número de lados. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, sobre 5. Por lo tanto, teta es 72. Ahí está, 72. Ojo, no te olvides que un polígono regular tiene los lados iguales y los ángulos iguales. O sea, yo puedo decir que este lado es L, 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 L. También los ángulos deben de ser de igual medida. ¿Ya? Todos los ángulos. Acá el radio es bisectriz. Acá ponemos bisectriz. Se puede poner acá alfa, 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 alfa. Acá sería 2 alfa, 2 alfa, 2 alfa. Ese es un polígono regular. Entonces, si yo te pregunto qué es un polígono regular, tú vas a responder, es el polígono que tiene ángulos iguales y lados iguales. En otras palabras, el polígono regular es equiángulo y equilátero a la vez. ¿Está bien? Ahora sí, vamos a pasar a teoremas. Ponemos acá teoremas. Mira, si a ti te preguntan, por ejemplo, te preguntan, ¿cuál es la suma de la medida de los ángulos internos de todo polígono? Es 180 por el número de lados menos 2. ¿Ya? Ojo que estoy diciendo 180 por el número de lados menos 2. En otras palabras, n es el número de lados. Vamos a suponer, mira, te voy a tranquear, prepárate. Te piden hallar la suma de la medida de los ángulos internos. La suma de la medida de los ángulos internos de este polígono. Sí, así es. Este problema viene en el examen de San Marcos. ¿Cuál es la suma de los ángulos internos de ese polígono? Entonces tú tienes que simplemente reemplazar. La suma es 180 por el número de lados menos 2. Ahí está. Número de lados menos 2. Ahora debemos saber cuántos lados tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, 180 por 12. Menos 2. 180 por 12 menos 2, o sea, 180 por 10, 1800. Ahí está. Se puede afirmar entonces que la suma de los ángulos internos de este polígono es 180